Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh, oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Imagina por un momento que los milagros más increíbles de la historia nunca fueron registrados. ¿Qué pasaría si existieran relatos de Jesús realizando prodigios extraordinarios que nunca llegaron a formar parte de las enseñanzas oficiales que conocemos hoy? Milagros olvidados, ocultos, o quizás simplemente perdidos en el tiempo. Muchos de nosotros estamos familiarizados con las grandes historias, multiplicar panes para alimentar a multitudes o calmar tormentas con una sola palabra. Pero ¿y si esos fueran solo una parte de lo que realmente ocurrió? Hoy nos adentraremos en relatos que pocos conocen, encontrados en los textos apócrifos, antiguos escritos que quedaron fuera del canon bíblico. Es importante recordar que el canon fue cuidadosamente establecido para transmitir el mensaje central de la fe cristiana, y estos textos apócrifos deben ser vistos únicamente como material de estudio y análisis. No forman parte de la doctrina oficial ni la sustituyen, pero nos ofrecen una ventana hacia historias fascinantes que invitan a la reflexión. A lo largo del video, exploraremos algunas de estas narraciones perdidas y nos preguntaremos por qué fueron excluidas. ¿Eran demasiado misteriosas o inusuales? ¿No encajaban con la visión más conocida de Jesús? ¿O quizás contenían enseñanzas sutiles que solo unos pocos estaban listos para comprender? Mantén tu curiosidad, porque cada historia revela una faceta distinta de lo divino. Al final del camino, tal vez descubramos que el verdadero milagro no siempre está en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, y que estos relatos, aunque olvidados por muchos, aún pueden hablarnos hoy. Quédate con nosotros hasta el final y prepárate para replantear lo que sabes o crees saber. En algunos de estos relatos antiguos se cuenta que en su infancia Jesús ya mostraba destellos de un poder misterioso, y algunos de los relatos más fascinantes de esa etapa provienen del Evangelio de la Infancia de Tomás, un texto que circuló entre comunidades cristianas antiguas. En estos relatos, la figura de Jesús como niño no es solo la de un ser inocente, sino la de alguien con una conexión profunda con lo divino, aunque todavía aprendiendo a usar su poder. Uno de los milagros más mencionados es el episodio en el que Jesús, jugando con barro, moldeó pequeñas aves. Mientras otros niños lo miraban, Jesús sopló sobre las figuras inmóviles y éstas cobraron vida, batiendo sus alas y echando a volar. El impacto de este evento fue inmediato entre los testigos. Aquellos que lo vieron no solo quedaron sorprendidos, sino también atemorizados por lo que era evidente. El pequeño Jesús tenía en sus manos un poder inexplicable. Otro relato del mismo texto narra que un niño del vecindario sufrió un accidente y cayó herido. Jesús, al ver el sufrimiento del niño, se inclinó sobre él y lo sanó con un simple toque de sus manos, devolviéndole la salud como si nada hubiera pasado. Los que estaban cerca quedaron perplejos. La naturaleza sanadora de Jesús, que más tarde se haría tan conocida en los evangelios oficiales, ya se manifestaba en su niñez, como una especie de preludio de lo que estaba por venir. Pero no todos los relatos de estos milagros muestran una imagen de completa tranquilidad. Hay historias que describen momentos en los que Jesús, molesto por el comportamiento injusto de algunos niños,
provoca pequeños fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, se menciona que un niño rompió una de las figuras de barro que Jesús había creado y en respuesta, Jesús lo reprendió severamente. En otro episodio, seca un árbol que no daba fruto, mostrando su capacidad no solo para crear, sino también para corregir o destruir. Estos relatos, aunque poco conocidos, parecen tener un propósito más simbólico que histórico. Muestran a Jesús no solo como un ser divino desde su infancia, sino también como alguien que debía aprender a usar su poder con sabiduría. La transición de su niñez a la madurez espiritual refleja una evolución que, aunque no aparece en los evangelios canónicos, sugiere un proceso de crecimiento tanto humano como divino. Lo más curioso es cómo estos relatos se entrelazan con el misterio de su naturaleza dual, humano y divino al mismo tiempo. Sanar a un amigo herido, dar vida a un pájaro de barro o castigar una injusticia reflejan un proceso de desarrollo en el que Jesús va entendiendo, poco a poco, la magnitud de su misión. Estas historias, aunque no fueron preservadas en el canon oficial, se transmitieron de generación en generación, en parte por la fascinación de imaginar cómo habría sido la infancia de alguien con tanto poder. Podría ser que estos relatos estén diseñados para invitarnos a reflexionar sobre los pequeños milagros de nuestra propia vida. Tal vez nos enseñan que el milagro más grande no es solo el poder de crear o sanar, sino también el de aprender y crecer en el camino hacia la compasión y el amor. Otro de los relatos más curiosos que encontramos en los textos antiguos tiene que ver con la relación de Jesús con la naturaleza y los animales, una faceta que apenas se menciona en los evangelios canónicos. En estos relatos apócrifos, su conexión con la creación parece ser inmediata y profunda, revelando una sensibilidad que va más allá de la interacción humana. Por ejemplo, se habla de un episodio en el que un león herido se cruza en su camino. Según algunas tradiciones, Jesús, movido por la compasión, sanó al animal simplemente colocando su mano sobre él. Lo que ocurre después es aún más asombroso. El león, antes salvaje, se volvió dócil y siguió a Jesús durante un tiempo, como un fiel compañero sex, antes de regresar a su hábitat. Este relato simboliza el poder de Jesús para restaurar el orden natural, mostrando que su compasión no se limitaba solo a las personas, sino que abarcaba a toda la creación. Otro relato habla de un pájaro herido que Jesús encuentra mientras caminaba con su familia. Sin dudarlo, toma al pequeño animal entre sus manos y lo cura con un simple toque, devolviéndole la capacidad de volar. Este tipo de milagros sugiere una conexión cercana entre Jesús y el mundo natural, una relación basada no en el control, sino en la restauración y el cuidado. Un milagro aún más intrigante es el que se menciona en algunas versiones del Evangelio árabe de la infancia de Jesús. En esta historia, Jesús interviene en un día de trabajo de su padre adoptivo, José, que estaba construyendo una pieza de madera. El material resultó ser más corto de lo necesario, lo que ponía en peligro el éxito del proyecto. Jesús, con serenidad, coloca sus manos sobre el trozo de madera, alarga su tamaño milagrosamente y lo adapta a la medida perfecta. Este pequeño milagro, aparentemente sencillo, refleja cómo incluso los actos cotidianos pueden contener algo divino. Es una enseñanza sutil. El trabajo manual, la dedicación y los detalles de la vida diaria también pueden ser escenarios donde lo milagroso se manifiesta. Estos relatos nos invitan a reconsiderar la naturaleza de los milagros. No siempre tienen que ser actos grandiosos que desafíen las leyes de la física. A veces, un milagro puede ser un gesto de compasión hacia un ser herido, un acto de ayuda en un momento crucial o una intervención discreta que pone las cosas en su lugar. Lo importante no es la magnitud del acto, sino el impacto que tiene en quienes lo presencian. En todos estos relatos hay una constante. Jesús no hacía distinciones entre personas, animales o situaciones. Donde había necesidad,
respondía con amor y restauración. Why wait for Black Friday? Blink Friday starts now with up to 65% off Blink Smart Security. Check on your pets all season long with new Blink Mini 2K Plus plug-in cameras. See your gifts arrive in head-to-toe view with Blink Video Doorbell. Ready to use right out of the box. Just unwrap Blink and go. Pet setters to busy families. Blink Friday deals have your holidays covered. Tap the banner to save now. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full-color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. Tal vez estos milagros perdidos no fueron seleccionados para el canon, porque su enseñanza es tan sutil que se corre el riesgo de pasarlos por alto. Sin embargo, nos dejan una lección profunda sobre el poder transformador de la compasión y la importancia de cuidar incluso los aspectos más pequeños de la creación. Estos relatos, aunque olvidados por muchos, nos recuerdan que los milagros no siempre llegan envueltos en un espectáculo. A veces ocurren en el silencio, en lo cotidiano, y pasan desapercibidos. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de algo milagroso sin siquiera darnos cuenta? Por otra parte, existen relatos apócrifos que sugieren que Jesús pudo haber realizado más resurrecciones de las que conocemos. Por los evangelios oficiales, en estas narraciones sus milagros ocurren de forma más discreta, en momentos íntimos y alejados del público. Sin embargo, la historia oficial de la resurrección de la hija de Jairo, en Marcos 5:41, nos da una idea clara del poder de Jesús sobre la vida y la muerte. En ese episodio, un dirigente de la sinagoga llamado Jairo le suplica a Jesús que vaya a su casa porque su hija está al borde de la muerte. Para cuando llegan, la niña ya ha fallecido y los presentes lloran su pérdida, pero Jesús, en medio del dolor, se acerca al cuerpo de la pequeña, toma su mano y dice, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. De inmediato, la niña vuelve a la vida, causando asombro en todos los presentes. Este milagro muestra no solo el poder divino de Jesús, sino también su capacidad para traer esperanza y vida, incluso en los momentos más oscuros. Ahora bien, los textos apócrifos complementan esta imagen de un Jesús que no solo operaba milagros espectaculares frente a multitudes, sino también en encuentros privados y personales. En fragmentos del Evangelio de Pedro y otras tradiciones menos conocidas, se sugiere que Jesús pudo haber revivido a personas que encontró en sus viajes, pero estos momentos no fueron registrados en los evangelios canónicos, tal vez porque ocurrieron en situaciones menos públicas, sin grandes testigos. Uno de estos relatos menciona un viajero que falleció en medio del camino, posiblemente por fatiga o enfermedad. Jesús, al encontrar el cuerpo inerte, oró en silencio, se inclinó sobre él y lo tocó suavemente, devolviéndole la vida como si el hombre solo despertara de un sueño profundo. No hubo aplausos ni proclamaciones, solo un acto de restauración silencioso que cambió por completo el destino del hombre. Estos relatos, aunque fragmentarios, refuerzan la idea de que Jesús no hacía distinción entre lo público y lo privado cuando se trataba de actuar con compasión. Ya fuera en la casa de Jairo, en el camino o en medio de un grupo reducido de personas, su poder sobre la vida era constante
y siempre estaba al servicio del amor y la misericordia. Tal vez la enseñanza más importante de estas historias no es solo que Jesús tenía poder sobre la muerte, sino que este poder se expresaba de forma discreta, con sencillez, y siempre con un propósito de restauración. Al igual que en el caso de la hija de Jairo, a veces un milagro puede comenzar con una palabra sencilla, un toque de amor o una oración silenciosa. Estos relatos nos invitan a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de pequeños milagros de restauración en nuestras propias vidas sin siquiera darnos cuenta? Tal vez el verdadero milagro no es solo traer a alguien de vuelta a la vida física, sino también revivir el amor, la esperanza y la fe en los momentos en que todo parece perdido. Por otro lado, uno de los relatos más fascinantes y profundos es el que se encuentra en el Evangelio de Nicodemo, donde se narra el descenso de Jesús al Hades después de su crucifixión. Este episodio, conocido como el descenso al infierno, describe cómo Jesús, después de su muerte, entra en el reino de los muertos para liberar las almas justas que estaban atrapadas allí, esperando la redención. Es un milagro que va más allá de lo físico y temporal, tocando las dimensiones más espirituales de su misión. Según este relato, cuando Jesús muere en la cruz y su cuerpo es puesto en la tumba, su alma desciende a los abismos del Hades. Allí encuentra a muchas almas cautivas, incluidos los patriarcas de la antigüedad, como Adán y Eva, así como los profetas que murieron antes de su venida. Estas almas, aunque justas, no habían podido acceder a la plenitud de la salvación porque la puerta hacia la vida eterna aún no había sido abierta. En el relato, Jesús rompe las puertas del inframundo y vence a las fuerzas que habían mantenido cautivas a estas almas. Se describe cómo los demonios se asombran y se aterran ante su presencia, incapaces de resistir su poder. Con autoridad, Jesús toma de la mano a Adán, el primer hombre, como un símbolo de la restauración de toda la humanidad. Lo lleva hacia la luz, acompañado de las almas de los justos que, por fin, pueden entrar al reino de los cielos. Este milagro es impresionante por lo que simboliza la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte y el mal. Ya no solo resucita cuerpos en la tierra, sino que redime las almas que habían estado esperando la salvación desde los orígenes del tiempo. Su misión trasciende el mundo material y llega a los rincones más oscuros del más allá, mostrando que no hay lugar al que su amor no pueda alcanzar. El oscurecimiento del cielo y el temblor de la tierra durante su crucifixión, que se menciona en los evangelios canónicos, es ampliado en este relato. El texto describe estos fenómenos naturales como señales de que algo poderoso estaba ocurriendo en los planos espirituales. No se trataba solo de un evento terrenal, sino de un momento cósmico, la restauración del orden divino y la apertura del camino hacia la vida eterna. Este milagro perdido resuena con una enseñanza profunda. No hay ninguna situación, por oscura que sea, que esté fuera del alcance del poder redentor de Jesús. No importa cuán atrapada pueda sentirse una persona en sus propias sombras, siempre hay una posibilidad de liberación y restauración. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos atrapados en situaciones sin salida? Y sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, este relato nos recuerda que la luz siempre encuentra su camino hacia nosotros, incluso en la oscuridad más profunda. Quizás el milagro real no sea evitar la oscuridad, sino saber que no estamos solos allí y que siempre hay una mano dispuesta a guiarnos hacia la luz. En otro relato menos conocido, Jesús interviene en un momento crítico de la vida de los agricultores y trabajadores. Estos textos antiguos narran que, durante uno de sus viajes, Jesús pasó por una aldea donde los habitantes estaban desesperados. Una plaga había arruinado los cultivos y el riesgo de hambruna se cernía sobre la comunidad.
Los aldeanos, sin esperanzas, se acercaron a él pidiéndole ayuda. Jesús entonces bendijo las tierras con una oración sencilla, y en los días siguientes, los cultivos volvieron a florecer como si la plaga nunca hubiera pasado. Lo que parecía ser una catástrofe irreversible se transformó en una oportunidad de abundancia, trayendo alivio a la comunidad. Otro relato más peculiar habla de un grupo de pescadores que llevaban días sin conseguir una sola captura. Jesús, al encontrarse con ellos, les indicó que volvieran a lanzar sus redes, pero esta vez del otro lado del barco. Al hacerlo, las redes se llenaron de peces de manera tan abundante que casi no podían recogerlas. Este relato, aunque similar al que aparece en los evangelios oficiales sobre Pedro y la pesca milagrosa, se menciona aquí en un contexto diferente, como una enseñanza práctica más que una metáfora espiritual. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. This episode is brought to you by Ulta Beauty. Holiday cheer is here, and Ulta Beauty has gifts for everyone on your list. Treat them to fan-favorite gift sets from Charlotte Tilbury and Peach & Lily. Go all out with timeless fragrances from YSL, Ariana Grande, and Carolina Herrera. And you can never go wrong with an Ulta Beauty gift card. Head to Ulta Beauty for gifts that make the holidays brighter and even more beautiful. Ulta Beauty. Gifting happens here. El milagro no solo era la pesca, sino la forma en que la confianza en las palabras de Jesús podía transformar una situación desesperada en una oportunidad de renovación. Estos relatos destacan la manera en que Jesús se encontraba presente en medio de las tareas más básicas, ofreciendo soluciones simples pero poderosas que restauraban el orden y la esperanza. La esencia de estos milagros radica en su conexión con la vida cotidiana. Jesús no solo enseñaba desde los púlpitos o las colinas, sino que también actuaba en los talleres, los campos y los barcos. No se trataba solo de grandes discursos o sanaciones espectaculares, sino de gestos que permitían a las personas continuar con su vida, confiando en que las dificultades también pueden ser superadas. Estos episodios reflejan una enseñanza implícita. La gracia de Dios puede aparecer en los momentos más inesperados y humildes. Un campo arruinado que vuelve a dar frutos, una red vacía que de repente se llena, o el simple hecho de encontrar una salida en medio de la adversidad. Son situaciones en las que el milagro no solo es el resultado, sino la renovación del espíritu, la confianza restaurada y la esperanza redescubierta en lo más cotidiano. Otro de los milagros menos conocidos, pero profundamente simbólicos, aparece en tradiciones orales y textos antiguos que narran la relación de Jesús con el agua, un recurso esencial para la vida y, en muchos casos, símbolo espiritual de renovación y pureza. Más allá de caminar sobre el agua o convertirla en vino, estos relatos describen episodios cotidianos en los que Jesús utilizó su poder para ayudar a comunidades con problemas de suministro o control del agua. En una de estas historias, se cuenta que una aldea sufría una gran sequía y los pozos que solían abastecerla se habían secado por completo. La gente llevaba semanas sin acceso a agua fresca y la desesperación comenzaba a apoderarse de todos. Al llegar Jesús a la aldea, los ancianos le pidieron ayuda. Él se dirigió hacia un pozo seco, oró en silencio y luego tocó la superficie de la tierra. Para sorpresa de todos, el agua comenzó a brotar nuevamente con abundancia, llenando el pozo y saciando la sed de la aldea. No solo era agua, sino un renacimiento para la comunidad, que interpretó el evento
como una señal de que las bendiciones llegan cuando menos se esperan. Otro relato fascinante cuenta cómo Jesús calmó una inundación repentina que amenazaba con destruir una pequeña comunidad ubicada cerca de un río. Según la historia, después de varias jornadas de lluvia intensa, el caudal del río creció de forma alarmante y comenzó a arrasar los campos y las casas cercanas. En medio de la emergencia, Jesús se presentó en la orilla del río y levantó sus manos. Inmediatamente, las aguas comenzaron a retroceder y el río volvió a su cauce habitual, sin causar más daños. La gente que presenció este evento quedó profundamente agradecida, no solo por haber salvado sus hogares, sino también porque sintieron que la naturaleza respondía a su presencia con calma y obediencia. Estos relatos nos muestran a un Jesús atento a las necesidades básicas de la gente, involucrado en la protección y la provisión, no solo para las personas, sino también para el equilibrio natural. Aquí el agua se convierte no solo en un recurso físico, sino en un símbolo del poder de Jesús para traer orden donde hay caos. Cada intervención suya no es solo un acto de ayuda, sino una señal de que, en medio de cualquier dificultad, siempre existe una posibilidad de restauración. La importancia de estos milagros radica en que no son realizados para impresionar a grandes multitudes, sino para salvar a quienes lo necesitaban en el momento preciso. Estos relatos nos invitan a ver que, incluso en lo más básico como el acceso al agua o la protección contra una tormenta, la intervención divina puede estar presente, discreta, pero efectiva. Nos recuerdan que el orden y la paz pueden ser restaurados en cualquier situación, incluso cuando la naturaleza parece estar fuera de control. Estos relatos antiguos no solo nos hablan de poder, sino también de cuidado y presencia constante. Jesús no era un líder distante. Su preocupación abarcaba desde las necesidades más espirituales hasta las más materiales, dejando claro que lo divino también se manifiesta en los momentos más prácticos y en los lugares más simples. De igual forma, un relato intrigante de las tradiciones antiguas sugiere que Jesús también tuvo un impacto significativo en la restauración de relaciones rotas, utilizando su poder no solo para sanar cuerpos, sino también para reparar vínculos humanos y restaurar la paz en momentos de conflicto. En un fragmento relacionado con tradiciones orales, se cuenta que dos hermanos de una aldea vivían en un enfrentamiento constante, al punto de dividir a la comunidad y a sus propias familias. La disputa había comenzado por una herencia, y el rencor entre ellos crecía con el paso de los años, afectando a quienes estaban a su alrededor. La comunidad pidió a Jesús que interviniera, y él, en lugar de ofrecer un discurso o tomar partido por alguno de ellos, invitó a ambos a una cena en su presencia. Según el relato, durante la cena Jesús partió un solo pan y lo compartió entre los dos hermanos, diciendo: «Así como este pan alimenta a ambos, su unidad puede nutrir a toda la comunidad». Algo cambió en ese momento. Los hermanos sintieron que el peso del rencor comenzaba a desaparecer. Como si una carga invisible les fuera retirada, se reconciliaron frente a todos los presentes y prometieron no solo perdonarse, sino también reconstruir juntos lo que habían perdido por años de enemistad. Otro relato narra un encuentro con una mujer rechazada por su propia familia debido a malas decisiones que había tomado en el pasado. En lugar de juzgarla, Jesús se acercó a ella y la llamó por su nombre con ternura. Luego, oró por ella y habló con su familia, ayudándoles a ver más allá de sus errores. La mujer fue acogida de nuevo en su hogar y su vida tomó un giro inesperado. Este milagro no consistió en una sanación física, sino en la restauración de la dignidad y el valor de una persona, logrando que volviera a sentirse amada y aceptada. Estos relatos nos muestran un lado muy humano del ministerio de Jesús, su capacidad para sanar no solo cuerpos, sino también corazones y relaciones rotas. La intervención divina no siempre se manifiesta en prodigios visibles, sino también en gestos de reconciliación y perdón, que transforman a las personas de manera profunda y duradera.
Lo interesante de estas historias es que los cambios que provocan son silenciosos, pero poderosos, dejando un impacto que no solo afecta a los involucrados directamente, sino también a la comunidad en general. Una relación restaurada, un corazón sanado, tiene el poder de generar paz y armonía mucho más allá de lo visible. Otro relato menos conocido destaca el papel de Jesús en la protección de los animales y cómo su compasión se extendía hacia todas las criaturas. A diferencia de los milagros dirigidos exclusivamente a los seres humanos, estos relatos muestran que la bondad y el amor de Jesús también se manifestaban en los seres más pequeños e indefensos. Se narra que un día, un pastor perdió una de sus ovejas en medio de un denso bosque. Desesperado, el hombre buscó durante horas sin éxito. Jesús, que pasaba por allí, se acercó al pastor y le pidió que no se angustiara. Le indicó el camino y lo acompañó en la búsqueda. Finalmente, llegaron a un claro donde la oveja había quedado atrapada entre espinas. Sin temor alguno, Jesús desprendió las ramas con delicadeza y con una palabra tranquila calmó al animal que, lleno de miedo, no dejaba de temblar. Cuando la oveja se sintió segura, la entregó al pastor, quien agradeció profundamente la ayuda. El pastor, impresionado, comentó que nunca había visto a nadie tratar con tanta compasión a un animal. Otro relato nos habla de un momento en el que un grupo de niños apedreaba a un perro callejero en la entrada de una aldea. Jesús, al verlo, corrió hacia el animal y se colocó entre él y los niños, impidiendo que continuaran con el maltrato. Con un gesto suave, tocó al perro, que había sido lastimado, y éste sanó al instante, dejando de cojear. Los niños, sorprendidos por la acción de Jesús, dejaron caer las piedras y se retiraron en silencio. Jesús se quedó acariciando al animal hasta que el miedo desapareció de sus ojos, y luego el perro lo siguió pacíficamente hasta el final del camino. Estos relatos sugieren que la compasión de Jesús no tenía límites. No distinguía entre personas y animales, sino que extendía su amor a toda la creación. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. Introducing the U Rules of Value from Burger King. And U Rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 Duo or $7 Trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Nos dejan ver a un Jesús atento a la dignidad de todas las criaturas vivientes, dispuesto a intervenir incluso en situaciones que otros habrían considerado triviales. La enseñanza implícita en estos relatos es clara. Cuidar a los más vulnerables no es solo una obligación hacia las personas, sino hacia todas las formas de vida. Estos milagros también muestran que la bondad puede ser un milagro en sí misma, y que a veces lo más extraordinario no es sanar un cuerpo, sino proteger y restaurar la confianza y la paz en seres indefensos. Cada pequeño acto de compasión tiene el poder de cambiar no solo el destino de quien lo recibe, sino también de quienes lo presencian. En un mundo donde lo más vulnerable suele ser ignorado o maltratado, estos relatos reflejan que el cuidado y la ternura hacia los seres más pequeños reflejan la verdadera naturaleza del amor divino. Nos invitan a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos pasado por alto la oportunidad de mostrar compasión hacia las criaturas que comparten este mundo con nosotros? En algunas tradiciones menos conocidas, los relatos sobre Jesús y los enfermos marginados revelan un aspecto conmovedor de su ministerio, su disposición para sanar a personas que eran rechazadas por la sociedad. Si bien los evangelios canónicos nos muestran cómo Jesús sanaba a ciegos, leprosos y paralíticos, los textos perdidos
sugieren que existían muchas más sanaciones que no quedaron registradas oficialmente. Estas narraciones se centran en aquellos que vivían en la absoluta soledad y exclusión, sin nadie que intercediera por ellos. Uno de estos relatos menciona a un hombre con una enfermedad de la piel tan severa que ni siquiera los leprosos lo aceptaban entre ellos. Este hombre vivía oculto en cuevas, sin contacto con otras personas, y había perdido toda esperanza de recibir ayuda. Jesús lo encontró durante uno de sus viajes, y sin mostrar el menor asomo de temor o rechazo, se acercó y colocó sus manos sobre él. En cuestión de segundos, la piel del hombre comenzó a sanar, recuperando su color y suavidad. Pero lo más importante fue que, al sanar su cuerpo, Jesús también restauró su lugar en la comunidad, permitiendo que el hombre pudiera volver a vivir entre los suyos, dejando atrás el aislamiento. Otro relato habla de una mujer poseída por un espíritu que la hacía actuar de manera violenta, por lo que su familia y vecinos la habían amarrado en un rincón de su casa, con miedo a lo que pudiera hacer. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y su vida se había reducido a una existencia en soledad, tratada más como un peligro que como un ser humano. Jesús llegó a su casa sin anunciarse, y con calma se acercó a la mujer. Con una palabra autoritaria, expulsó al espíritu que la atormentaba. La mujer quedó libre de su tormento, y por primera vez en años pudo hablar y moverse con tranquilidad. Aquellos que habían presenciado el milagro no solo vieron a una mujer curada, sino también el retorno de una persona a la vida plena y al afecto de su comunidad. La sanación que Jesús ofrecía no solo se limitaba al cuerpo, sino que restauraba la dignidad y la pertenencia. Aquellos que habían sido apartados, olvidados y condenados a vivir en soledad, encontraron en Jesús alguien que no solo los veía, sino que los reconocía como seres dignos de amor y respeto. Lo significativo de estas historias no es solo el hecho de la curación, sino el impacto profundo que tiene el ser visto y aceptado de nuevo. En una época en la que muchos vivían en el rechazo y el olvido, la presencia de Jesús marcaba la diferencia entre una vida en la oscuridad y una vida renovada. Su toque, su mirada y sus palabras devolvían a las personas no solo la salud, sino la oportunidad de ser parte de algo más grande, la comunidad, la familia y finalmente la esperanza. Estos milagros nos invitan a pensar en el poder que tienen los pequeños actos de inclusión. A veces, el mayor milagro no es sanar un cuerpo enfermo, sino devolver a alguien el sentido de pertenencia. Otro relato fascinante, aunque menos conocido, se enfoca en un milagro vinculado al tiempo y al ciclo de las estaciones. Este episodio aparece mencionado en tradiciones que sugerían que Jesús no solo tenía control sobre la naturaleza en el presente, sino que podía alterar el curso del tiempo para ayudar a quienes lo necesitaban. Estos relatos profundizan en la idea de que la realidad misma respondía a su presencia, no solo en lo visible, sino también en lo invisible. En una de estas historias, un grupo de campesinos se encontraba al borde del desastre, porque las lluvias de la temporada habían llegado demasiado pronto, arruinando la cosecha sin dar tiempo para recogerla. Desesperados, acudieron a Jesús, implorando su ayuda. Jesús oró y, según el relato, logró retrasar la llegada de las tormentas por varios días. De manera inexplicable, el cielo permaneció despejado el tiempo suficiente para que los campesinos lograran salvar la mayor parte de su cosecha. Cuando finalmente las lluvias regresaron, lo hicieron sin causar daños y la comunidad pudo continuar con sus labores en paz. Otro episodio fascinante habla de una ocasión en la que un comerciante, conocido por su honradez, perdió todo su ganado debido a un brote repentino de enfermedad. Con la muerte de sus animales, el hombre no tendría forma de mantener a su familia. Jesús, al enterarse del problema, bendijo los restos del ganado enfermo, y en cuestión de días, los animales que habían muerto regresaron a la vida, sanos y fuertes. Este evento fue visto por la comunidad como un signo no solo de la compasión de Jesús, sino de que la muerte misma era reversible bajo su toque. Lo que hace únicos estos relatos
es que no solo muestran a un Jesús que actúa en los momentos de crisis, sino que sugieren que incluso el flujo del tiempo y el ciclo natural de la vida respondían a su voluntad. Son milagros que trascienden lo que entendemos como las leyes del universo, dando a entender que el poder de Jesús abarcaba incluso las estructuras más inmutables de la realidad. Estos relatos revelan un aspecto profundo del ministerio de Jesús. No se trataba solo de resolver problemas inmediatos, sino de brindar un alivio duradero que permitiera a las personas seguir adelante. Jesús intervenía en los momentos críticos, pero siempre con un propósito más amplio, restaurando no solo lo material, sino también la confianza en que el futuro puede ser diferente, incluso cuando todo parece perdido. Otro relato intrigante se centra en la multiplicación inesperada de alimentos, aunque en esta versión menos conocida no ocurre ante multitudes, sino en el contexto íntimo de una familia necesitada. A diferencia del milagro registrado en los evangelios canónicos, donde Jesús alimenta a miles con unos pocos panes y peces, este relato nos muestra un acto silencioso de provisión en favor de los que más lo necesitaban. La historia cuenta que una viuda vivía con sus 2 hijos pequeños en extrema pobreza. Habían pasado varios días sin comer, y las reservas de harina y aceite en su hogar se habían agotado casi por completo. Desesperada, la mujer decidió hornear el último pan con los pocos ingredientes que le quedaban, sabiendo que después no habría más alimento. Fue en ese momento que Jesús llegó a su casa, tocó la puerta y pidió que le diera algo de comer. La viuda, conmovida, pero avergonzada por su situación, le explicó que solo le quedaba una pequeña cantidad de harina y aceite para hacer un último pan. Jesús la miró con bondad y le dijo: «No temas, prepara lo que tienes y verás que no se agotará». Con un acto de fe, la mujer obedeció. Al amasar la harina y verter el aceite, algo milagroso ocurrió. La cantidad nunca disminuía por más que usara. Día tras día, la harina y el aceite se renovaban, permitiendo que la viuda y sus hijos nunca volvieran a pasar hambre. Este milagro recuerda la famosa historia del profeta Elías en el Antiguo Testamento, cuando una viuda de Sarepta también fue bendecida con provisión inagotable. Sin embargo, en este relato relacionado con Jesús, el énfasis no está en la cantidad, sino en la continuidad y la fe sencilla que permitió a la familia salir adelante. Lo extraordinario no fue solo la multiplicación en sí, sino el hecho de que la viuda decidió compartir lo poco que tenía, confiando en las palabras de un hombre que apenas conocía. Otro relato relacionado con la provisión ocurre en una cena privada con un grupo de discípulos. En esta ocasión, mientras compartían una comida sencilla, uno de ellos notó que el pan no parecía acabarse, sin importar cuántas veces lo partieran y compartieran. Todos comieron hasta saciarse, pero lo que más les sorprendió fue que el pan, partido y distribuido entre ellos, nunca dejó de aparecer en la mesa. No hubo discursos ni explicaciones, solo un gesto simbólico del poder de Jesús para sostener a los suyos con abundancia, incluso en los momentos más humildes. Por último, uno de los relatos más fascinantes proviene de una tradición gnóstica, en la que se menciona que Jesús no solo sanaba a las personas físicamente, sino que les otorgaba un tipo de conocimiento oculto, una comprensión profunda del mundo y de sí mismos. En este relato, Jesús se encuentra con un hombre atormentado, no por una enfermedad, sino por una angustia espiritual profunda. Este hombre había pasado años buscando sentido en su vida sin encontrar respuestas, sintiéndose perdido y vacío. En lugar de curarlo con un toque o una palabra, Jesús se sentó con él y le reveló una enseñanza profunda, ayudándole a entender su propósito y la conexión que tenía con el universo y con Dios. A medida que el hombre escuchaba, algo en su interior cambiaba. Su angustia se desvanecía y en su lugar nacía una paz interior que nunca antes había experimentado. No fue un milagro visible para los demás, pero para él fue una transformación espiritual que lo liberó de su tormento interno. Otro relato habla de un momento en el que Jesús
enseñó a un grupo de discípulos secretos sobre la naturaleza de la vida y la muerte. En este relato, Jesús explicó que la muerte no es el final, sino una transformación, una puerta hacia una realidad más plena. Uno de los discípulos, aterrorizado por la idea de su propia muerte, le pidió que lo librara de ese miedo. Jesús lo miró y le dijo: «Si entiendes quién eres verdaderamente, nunca volverás a temer». En ese instante, el discípulo sintió como si todas sus preocupaciones se desvanecieran y la muerte dejó de ser una amenaza en su mente. Fue un milagro espiritual, un despertar de conciencia que le permitió vivir el resto de sus días en paz y sin temor. Estos milagros simbólicos no están ligados a cambios visibles, sino a transformaciones internas que alteran por completo la percepción de la vida. Reflejan la capacidad de Jesús para sanar las almas tanto como los cuerpos, ofreciendo a las personas una forma nueva de ver el mundo y de comprender su lugar en él. En estos relatos, el conocimiento y la sabiduría se convierten en herramientas de sanación, mostrando que el milagro no siempre está en lo que ocurre fuera de nosotros, sino en lo que cambia dentro. Aunque estos relatos no forman parte del canon oficial, su mensaje sigue resonando. Los milagros perdidos de Jesús nos revelan un aspecto más cercano y humano de su figura, uno que nos enseña que la compasión, la sanación y el amor trascienden las barreras del tiempo. Estos relatos nos invitan a reconsiderar lo que entendemos por milagro hoy. Quizás ya no presenciamos multiplicaciones de panes o resurrecciones físicas, pero el impacto de los pequeños milagros sigue presente en nuestras vidas. Puede estar en la sanación de relaciones rotas, el consuelo en medio del sufrimiento o en la fuerza para seguir adelante cuando todo parece perdido. Así como Jesús intervino de manera silenciosa, pero poderosa en las historias olvidadas, tal vez las intervenciones divinas hoy ocurren de formas sutiles, esperando que estemos atentos para reconocerlas. Al llegar al final de este recorrido, una cosa queda clara: los milagros no son solo eventos del pasado. Los relatos perdidos de Jesús nos enseñan que cada acto de amor, cada gesto de bondad y cada momento de compasión tiene el poder de transformar vidas, incluso hoy. Lo extraordinario puede estar escondido en lo sencillo, en una palabra amable, en el perdón otorgado o en una mano extendida al que sufre. Estos milagros olvidados amplían nuestra comprensión de la figura de Jesús, mostrándonos que su poder no se limitaba a las grandes hazañas, sino que también se manifestaba en lo pequeño, en lo íntimo y en lo cotidiano. Nos dejan una enseñanza viva. El amor es el milagro más grande de todos y está al alcance de cada uno de nosotros. Y así como Jesús dejó una huella profunda en cada uno de los corazones que tocó, también nos invita a que hagamos lo mismo en nuestras vidas. No necesitamos grandes milagros para cambiar el mundo. Basta con vivir cada día con amor, generosidad y compasión. Si este video fue de bendición para ti, te invito a compartirlo con más personas y antes de que te vayas, te dejamos 2 videos recomendados que ampliarán aún más tu camino hacia los misterios de la Biblia y la figura de Jesús. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans. Even on your kid's toy shark. Oh, ouch.
Clorox Disinfecting Wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good.